Un evento de proporciones globales se está acercando rápidamente, pero el silencio al respecto es ensordecedor. ¿Qué es exactamente lo que está a punto de suceder que podría cambiar el rumbo de la humanidad? Hay algo grande sucediendo en el mundo. Estamos presenciando un cambio significativo. El mundo está tomando un nuevo rumbo y es imposible ignorarlo. El cambio es real. Lo más importante acerca de la profecía bíblica y la escatología es que la historia tiene una dirección definida. Hay un comienzo y habrá un fin. La historia no sucede al azar. Los eventos que observas en tu país no son aleatorios. La historia, la profecía y los acontecimientos mundiales siguen una línea definida. Hay un comienzo y habrá un fin. Cada noticia, cada cambio político, cada desastre natural sin precedentes no son meras coincidencias. La historia se está escribiendo con propósito. Cada línea sigue la intención profética de Dios. El mundo parece diferente ahora, ¿verdad? Hay una tensión palpable en el aire, una sensación de que algo monumental está a punto de suceder. Los cambios que vemos diariamente, la tensión geopolítica, el declive moral, los avances tecnológicos, todos apuntan a una narrativa mayor en acción. Esta narrativa no es fruto de la imaginación humana, sino un argumento divino delineado en las profecías bíblicas. Piensa en las palabras proféticas dichas hace miles de años, que ahora se manifiestan ante nuestros ojos. La Biblia habla de guerras y rumores de guerras, naciones levantándose contra naciones y reinos contra reinos. Habla de hambre, pestes y terremotos en varios lugares. Estamos viviendo un tiempo en que las antiguas profecías se convierten en realidades presentes. Además, la Biblia revela el estado económico del mundo en los tiempos finales. En Apocalipsis, capítulo 13, versos 16-17, hay una referencia a un sistema económico global donde nadie puede comprar o vender sin una marca. Esta profecía se alinea con el aumento de las finanzas digitales, la transición hacia una sociedad sin dinero y el control creciente sobre las transacciones financieras globales. Estos desarrollos no son innovaciones aleatorias, sino pasos hacia el cumplimiento de las profecías bíblicas. Sin embargo, hoy nuestro enfoque no es Apocalipsis 13 ni la marca de la bestia. Hoy nos vamos a concentrar en Apocalipsis, capítulo 6. La inflación es un término con el que debes estar familiarizado, especialmente por su mención frecuente en los últimos tiempos. Definida como la tasa a la cual el nivel general de precios de productos y servicios aumenta, la inflación erosiona el poder adquisitivo, haciendo que cada unidad de dinero compre menos productos y servicios a lo largo del tiempo. Aunque la palabra inflación no aparece directamente en la Biblia, el concepto y sus impactos son discutidos en sus páginas. Antes de explorar la inflación en la Biblia, necesitamos entender el estado económico actual de nuestra nación y del mundo. Desde 2024, la deuda nacional de los Estados Unidos ha superado los 34 billones de dólares. ¿Puedes imaginar cuánto dinero es eso? Un número tan gigantesco es difícil de comprender. Para tener una idea, si comenzaras a gastar $1 millón todos los días desde el nacimiento de Jesús, hace 2000 años, aún no habrías gastado $1 billón. Y eso es solo $1 billón. Ahora, considera esto. Llevaría aproximadamente 93.137 años gastar 34 billones de dólares a una tasa de $1 millón por día. Vamos a desglosarlo aún más. Si apilaras 34 billones de dólares en billetes de $1, la altura sería de cerca de 2,3 millones de kilómetros. Eso es suficiente para alcanzar la Luna y volver casi 5 veces. En billetes de $100,
Esa cantidad pesaría cerca de 748.000 toneladas, aproximadamente el peso de 150 aviones Boeing 747 completamente cargados. Imagina si cada persona en los Estados Unidos, alrededor de 330 millones de personas, recibiera una parte igual de esos 34 billones de dólares. Cada uno recibiría más de $100.000. Si intentaras contar hasta 34 billones, contando un número por segundo sin parar, llevaría más de 1 millón de años alcanzar esa suma. Estos ejemplos ayudan a ilustrar la gigantesca escala de los Estados Unidos. ¿A quién se le debe este dinero? Ahora, echemos un vistazo a otros países con deudas nacionales sustanciales. Japón, el segundo país más endeudado, tiene una deuda nacional que supera los 13 billones de dólares. Aunque este número es menor que el de los Estados Unidos, es significativo, dado el tamaño menor de la economía japonesa. Italia es la tercera en términos de deuda nacional, con una deuda que supera los 3 billones de dólares. Canadá tiene una deuda nacional de más de 1,4 billones de dólares. Rusia posee una deuda nacional de alrededor de 285.000 millones de dólares, mientras que el Reino Unido debe aproximadamente 3 billones de dólares. Esto siempre me hace cuestionar: ¿a quién exactamente deben tanto dinero estas naciones? Lo que muchos no saben es que la Biblia tiene mucho que decir sobre la inflación. A lo largo de la historia bíblica, los períodos de dificultades económicas y precios elevados se mencionan frecuentemente, generalmente exacerbados por guerras, interrupciones en las cadenas de suministro y hambre. Un ejemplo notable ocurre durante el reinado de Joram, rey de Israel. Los arameos sitiaron a Israel, resultando en un cerco severo a Samaria. En 2 Reyes, capítulo 6, versículos 24-25, leemos sobre la inflación extrema resultante de ese cerco. Después de esto, Ben-Hadad, rey de Siria, movilizó a todo su ejército y sitió Samaria. Hubo una gran hambre en la ciudad. El sitio duró tanto que una cabeza de asno llegó a valer 80 piezas de plata y un poco de estiércol de paloma, 5 piezas de plata. Los precios de los artículos básicos subieron drásticamente, reflejando la grave escasez e inflación causadas por el sitio. Otro ejemplo se encuentra en el libro de Lamentaciones, que describe las condiciones en Jerusalén durante su sitio. Lamentaciones, capítulo 4, versículos 9-10, relata cómo la extrema escasez llevó a medidas desesperadas, indicando una inflación severa y colapso económico. Más felices fueron las víctimas de la espada que las víctimas del hambre, que languidecían, traspasadas por falta de frutos del campo. Las manos de las mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos. Ellos sirvieron de alimento en la destrucción de la hija de mi pueblo. Estos terribles eventos ilustran el impacto devastador de la inflación inducida por el sitio. La Biblia deja claro que la inflación es un problema antiguo, frecuentemente exacerbado por guerras e interrupciones en las actividades económicas normales, llevando a la escasez y al aumento drástico de los precios. Además, la Biblia condena prácticas que contribuyen a la inflación, como el aumento injusto de precios y medidas deshonestas. Proverbios capítulo 11, versículo 1 dice: El Señor detesta las balanzas deshonestas, pero los pesos justos le agradan, destacando la importancia de la honestidad en el comercio y la estabilidad económica que ésta proporciona. Pocos saben que la inflación global está prevista para ocurrir durante la tribulación final, como parte del juicio de Dios sobre la tierra. Estas referencias bíblicas nos muestran que la inflación y sus consecuencias han sido una realidad a lo largo de los tiempos y continúan siendo un aspecto importante del escenario económico y espiritual.
En la apertura del tercer sello en Apocalipsis 6, encontramos una representación vívida de una crisis económica global. Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 a 6, dice: Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente decir: «Ven». Miré, y ante mí había un caballo negro. Su jinete tenía una balanza en la mano. Entonces oí lo que parecía ser una voz en medio de los 4 seres vivientes, que decía: 1 kilo de trigo por 1 denario, y 3 kilos de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Este pasaje ilustra un futuro marcado por extrema dificultad económica e inflación descontrolada. El caballo negro simboliza el hambre y la escasez, mientras que la balanza en la mano del jinete representa el comercio y la economía. Sin embargo, en este contexto, la balanza indica un periodo en que la estabilidad económica está seriamente comprometida. La declaración 1 kilo de trigo por 1 denario y 3 kilos de cebada por 1 denario muestra la gravedad de la situación. El trigo, un alimento básico, y la cebada, considerada de menor valor, se venden a precios exorbitantes. Esto significa que el salario de un día entero de trabajo no será suficiente para comprar una cantidad mínima de comida. Este escenario refleja una hiperinflación, donde el valor del dinero cae drásticamente y el costo de vida se vuelve insoportable para la mayoría de las personas. La instrucción «no dañes el aceite y el vino» añade otra capa a esta profecía. El aceite y el vino, generalmente símbolos de lujo y abundancia, parecen ser preservados incluso en medio del colapso económico. Esto puede indicar una disparidad en la disponibilidad de productos, donde los artículos de lujo siguen siendo accesibles, mientras que las necesidades básicas se vuelven inaccesibles. Sugiere un mundo con una marcada desigualdad económica, donde los ricos mantienen acceso a ciertos bienes, mientras que la mayoría lucha por sobrevivir. Esta visión del Apocalipsis describe un tiempo de agitación económica global sin precedentes. La imagen del caballo negro y su jinete con la balanza subrayan la severidad y el alcance de este periodo de inflación. Nos alerta sobre la fragilidad de las economías humanas y el potencial para cambios catastróficos. Aunque aún no estamos viviendo la gran tribulación descrita en Apocalipsis 6, la realidad de la inflación en nuestros días sirve como un recordatorio de la inestabilidad económica. Estos eventos nos invitan a reflexionar sobre nuestra dependencia de los sistemas financieros mundiales y a prepararnos para tiempos difíciles. Podemos encontrar consuelo y orientación en las Escrituras, recordando que Dios tiene un plan soberano para la historia y que, en medio de cualquier crisis, Él permanece en control. Gran parte de la inflación que experimentamos hoy en día está impulsada por un factor fundamental: la codicia. Tomemos, por ejemplo, la crisis financiera de 2008, que fue ampliamente desencadenada por la codicia. La crisis comenzó con el colapso del mercado inmobiliario. Bancos e instituciones financieras, en busca de mayores ganancias, se involucraron en prácticas de préstamo riesgosas. Ofrecieron hipotecas subprime a individuos que no tenían la capacidad financiera para pagarlas. Estas hipotecas peligrosas se agruparon en títulos hipotecarios y se vendieron a inversores, propagando el riesgo por todo el sistema financiero. A medida que más propietarios de viviendas dejaban de pagar sus hipotecas, el valor de estos títulos se desplomó, resultando en enormes pérdidas para las instituciones financieras. Grandes bancos, como Lehman Brothers, declararon bancarrota, casi llevando al colapso al sistema financiero global. Las consecuencias de esta codicia fueron severas.
Millones de personas perdieron sus hogares, empleos y ahorros, provocando una profunda recesión que tomó años superar. Vivimos en un mundo donde las personas harán cualquier cosa para ganar más dinero, incluso si eso perjudica a la sociedad. Es la codicia, pura y simple. Sí, las guerras, los desastres naturales y las interrupciones en la cadena de suministro contribuyen a la inflación. Sin embargo, gran parte de la inflación que vemos actualmente es resultado directo de la codicia. Y este problema no se limita a políticos y empresarios, también afecta a las iglesias. ¿Has oído hablar del movimiento de la teología de la prosperidad? Este movimiento predica que la fe y las declaraciones positivas, a menudo acompañadas de donaciones, llevarán a la riqueza financiera. Es una doctrina basada en la codicia. La adoración al dinero se ha convertido en una verdadera religión. El problema con esta adoración al dinero es que vende una mentira. Promete una falsa sensación de satisfacción. Sí, el dinero puede facilitar la vida, pero no proporciona verdadera realización. Solo el Señor Jesucristo puede llenar ese vacío profundo en nuestro corazón. ¿Por qué crees que hay millonarios y multimillonarios que son infelices? Solo Jesús puede satisfacer ese anhelo interior. La adoración al dinero te engaña al hacer que centres toda tu vida en este mundo, aunque sepas que no puedes llevar nada de él contigo. La Biblia nos advierte sobre los peligros de la riqueza y la insensatez de poner nuestra confianza en el dinero. En Mateo 6, 19, 21, Jesús nos dice: «No acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones perforan y roban. Más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no perforan ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». A medida que enfrentamos los desafíos de la inflación y la inestabilidad económica, debemos recordar que nuestra verdadera seguridad no está en las riquezas de este mundo, sino en nuestra relación con Dios. El alivio temporal proporcionado por el dinero puede desviarnos del camino, pero es en Jesucristo que encontramos la verdadera satisfacción y paz. No nos dejemos engañar por las falsas promesas de la riqueza material, sino que busquemos los tesoros eternos que provienen de una vida dedicada a Dios. Para ayudarnos a enfrentar los desafíos de los días actuales y lidiar con la inflación, volvámonos a la Biblia. Isaías 7:14 dice: «Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Este versículo está ubicado en uno de los períodos más turbulentos de la historia de Judá. En aquel tiempo reinaba Ahaz, y su reino estaba marcado por la inestabilidad política, el miedo y las amenazas de poderosos reinos vecinos. El reino del norte de Israel y Aram, la actual Siria, dirigidos por el rey Peca y el rey Resín, formaron una alianza para atacar a Jerusalén y derrocar a Ahaz. Su objetivo era reemplazar a Ahaz por un rey títere que apoyara su coalición contra el imperio asirio. Esa amenaza creó una atmósfera de miedo y desesperación en Judá. Ahaz, en su pánico, consideró buscar ayuda de Asiria, una decisión que podría haber tenido consecuencias desastrosas. En ese contexto, Dios envió al profeta Isaías para tranquilizar a Ahaz y animarlo a confiar en la protección divina. Isaías 7:4 registra el mensaje de Isaías para Ahaz: «Cuidado, calma, no temas ni te desalientes por estos dos tizones humeantes». Para fortalecer la fe de Ahaz, Dios ofreció una señal.
Isaías 7:14 contiene esta promesa profética. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, simboliza la presencia y la seguridad de Dios para su pueblo en medio de sus temores. Como Ahaz enfrentó peligros, las personas siempre han enfrentado dificultades. Las naciones siempre han estado en tumulto y los individuos siempre han encontrado problemas de diversas naturalezas. Hoy, más que nunca, necesitamos el nombre de Jesús. Es ahí donde todo comienza. Primero, encuentras a Jesús como Salvador, un gran nombre con raíces en el Antiguo Testamento, en Josué, un gran guerrero que condujo al pueblo de Dios a la victoria. Jesús es nuestro Josué. Él es nuestro conquistador. Comienzas reconociendo a Jesús como tu Salvador. La Biblia dice que debes llamarlo Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Después de conocer a Jesús como Salvador, el próximo paso es conocerlo como Emmanuel. Este nombre, Emmanuel, es para aquellos que están en peligro, que enfrentan situaciones difíciles y tiempos de prueba. Lo que necesitas en esos momentos no es política ni más dinero. Es este nombre único, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios está contigo, no está distante, no está detrás de ti, tirando de ti. Dios está a tu lado, incluso durante estos tiempos de inflación. No estás solo y no necesitas vivir con miedo a la inflación o a los precios crecientes. Dios está contigo, guiándote a través de estos tiempos económicos inciertos. Isaías 43:1-2 dice: Mas ahora, así dice el Señor que te creó, Jacob, y que te formó, Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Estas palabras nos recuerdan que, independientemente de las dificultades económicas o de los desafíos que enfrentemos, la presencia de Dios es nuestra seguridad y nuestra esperanza. Confiamos en Él, sabiendo que está con nosotros en todo momento. Dios, nuestro Creador, quien te formó y te llama por tu nombre, dice: No temas, porque yo te redimí. Él no solo es el Creador y el Formador, sino también nuestro Redentor. Él te conoce personalmente y tú le perteneces. Isaías 43:2 nos reconforta. Cuando pases por las aguas, estaré contigo, y cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrasará. Estas promesas son profundas y poderosas. Dios está con nosotros en todos los desafíos de la vida. En Isaías 41:10 nos asegura de nuevo: No temas, porque yo estoy contigo. Eso es Emmanuel, Dios con nosotros en las luchas diarias de la vida. Si eres una pareja intentando formar una familia en medio de desafíos, o una persona mayor viviendo en una residencia de ancianos, quizás no estés totalmente consciente de tu entorno, pero debes saber que Dios está contigo. Incluso en días de inflación e inestabilidad económica, la presencia de Dios es constante. Los aumentos de precios y las incertidumbres económicas pueden generar ansiedad y miedo, pero recuerda que Dios está a tu lado. Apocalipsis 6:5-6 describe un tiempo en el que los costos de las necesidades básicas serán prohibitivamente altos, simbolizando una inflación descontrolada y dificultades económicas. Pero incluso en esas circunstancias, no necesitas vivir con miedo. La promesa de Dios es verdadera para todos, sin importar la situación. Dios estará contigo en todas las pruebas, desafíos y dificultades. Él es tu Creador,
tu formador y tu redentor. Tú le perteneces y Él nunca te abandonará. Por lo tanto, ten coraje, porque tienes al Dios Emanuel siempre a tu lado. ¿No es maravilloso tener al Dios Emanuel con nosotros en medio de las luchas de la vida? Muchos de ustedes han enfrentado desafíos significativos en el último año. Han atravesado aguas turbulentas, pero han sentido la presencia de Dios. En tiempos de inflación, cuando el costo de vida aumenta y las presiones financieras se intensifican, la promesa de Dios permanece. Él dice: estoy contigo. Él conoce tus necesidades y te ofrece su cuidado. No necesitas temer al futuro, porque Dios está en control, incluso en medio de los desafíos económicos. Por lo tanto, si estás enfrentando el miedo a la inflación o las incertidumbres descritas en Apocalipsis, recuerda que Dios está a tu lado. Él camina contigo en cada desafío financiero, ofreciéndote su paz y seguridad. Confía en Él, porque Él es Emanuel, Dios con nosotros, ahora y para siempre. Hasta el próximo video.